A la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a estar leyendo el capítulo 1, versículo 3 en adelante. He titulado mi sermón Un estímulo para vivir en santidad. Un estímulo para vivir en santidad. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, declara la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los pastores tenemos la responsabilidad de velar por el alma de los creyentes. Como pastores que aman a sus ovejas, debemos anhelar y procurar que la vida espiritual de nuestros miembros sean fructíferas. Como pastores debemos decirle a nuestros miembros lo que deben hacer para que estos de esa manera puedan evidenciar su compromiso con Cristo. Pero adicional a eso, los pastores debemos dar estímulos para la obediencia. No solo debemos enseñar los mandamientos a nuestras ovejas, sino también brindar la motivación para obedecerlos. Y es precisamente esto lo que hace el apóstol Pedro en el texto que estudiaremos hoy. No solo les habla a sus ovejas acerca de sus deberes cristianos, sino que con un corazón bien pastoral les brinda un gran estímulo antes de pedirle que sean diligentes en su llamado. Pedro ha escrito 2 cartas a esta misma audiencia, primera de Pedro y segunda carta de Pedro. Y en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 2 en adelante, él le dice lo siguiente a los pastores. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro, una carta antes, al capítulo 5, versículo 2 en adelante. Él le dice a los pastores de esta iglesia a la que escribe: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando leemos a la segunda carta del apóstol Pedro, nos damos cuenta que él vive lo que predica. Y lo confirmamos en la manera tan amorosa y tan bíblica de cómo Pedro trata a sus ovejas. En los textos que estudiaremos hoy y que ya leímos del capítulo 1, del verso 3 al 11, veremos que el apóstol Pedro desea que sus ovejas estén conscientes de lo que han recibido de parte de Dios y que esa realidad sirva de estímulo para que ellos puedan en sus vidas dar frutos de piedad. Por eso fue que titulé mi sermón
un estímulo para vivir en santidad. Pero antes de adentrarnos en nuestro texto, yo quiero presentarles un panorama de la carta para que tengamos claro el contexto. Acompáñenme al verso 14 del capítulo 1, por favor. Miren lo que nos dice este versículo. Dice Pedro: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él nos dice que le falta poco tiempo para morir cuando escribe esta carta. ¿Cuáles serían, si a ti te darían la oportunidad de decirle a las personas que amas, sea a tus hijos o si eres pastor a tus ovejas, que des las últimas palabras antes de morir? ¿Cuáles serían las últimas palabras que dirías y en qué tono las dirías? Pues aquí tenemos las últimas palabras en esta segunda carta que dio el apóstol Pedro antes de morir a sus amadas ovejas. Y él dice: pronto voy a morir, pronto abandonaré este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y ciertamente los evangelios nos dicen que Cristo le dijo a Pedro que iba a morir. Pero la tradición cuenta que Pedro fue condenado a muerte y fue crucificado, ¿verdad que sí? Se dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte. Y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron a Pedro que huyera de la ciudad. Los hermanos se dieron cuenta que Nerón estaba haciendo todo lo posible para matarlo. Y los hermanos le dicen a Pedro: vete de aquí, si no te van a matar. Y Pedro, ante la insistencia de los hermanos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir de la ciudad para que Nerón no lo matara. Pero dice la tradición que llegando a la puerta de la salida de esta ciudad, Pedro vio al Señor Jesucristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Y la tradición dice que fue crucificado cabeza abajo con los pies arriba por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma que su maestro. O sea que creemos que este texto del verso 14 está conectado con lo que la tradición expone. Cuando Pedro ve al Señor y le dice que era necesario que fuese asesinado, y Pedro se devuelve a la ciudad, en ese momento se cree que Pedro escribe esta carta y le dice: yo les escribo esto porque ya falta poco para abandonar este cuerpo, así me lo dijo el Señor. Hermanos, y al entender esto nos permite ver el tono y la urgencia que poseen las palabras de Pedro. Por eso es que él dice lo siguiente en el versículo 12 del capítulo 1: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo no me cansaré de recordar esto. Yo estoy a punto de morir y yo necesito que ustedes recuerden verdades que serán importantes para vosotros. Mira lo que dice en el verso 15 del capítulo 1. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo no quiero que ustedes olviden esto. Imagínate un padre que está a punto de morir y su hijo está al lado derecho de su camilla y él le dice: hijo, te tengo que recordar algunas verdades que no quiero que las olvides, porque ese padre ama y está preocupado por el futuro de sus hijos. Pedro está preocupado por el futuro de sus ovejas. Por eso él, con este tono de amor y de cuidado, dirige e insiste en palabras que ellos ya conocían. Pedro sabe las consecuencias que traerá la impiedad a la vida de los hombres. Pedro sabe las consecuencias que experimentarán aquellos que permanecen en sus pecados. Pedro sabe las consecuencias que experimentarán los impíos.
Pedro sabe que aquellos que viven en el pecado sufrirán grandes consecuencias y nadie quiere el castigo y la muerte para aquellos que aman. ¿O sí? Todos queremos lo mejor. Por eso les advertimos de los peligros, porque no queremos sufrimiento ni dolor para ellos. Pedro, como buen pastor, no quiere esto para sus ovejas. Pedro en el capítulo 2 de su carta habla de los falsos maestros, quienes tuercen la verdad y llevan vidas corruptas. Y miren lo que se dice de estos falsos maestros impíos en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 21. Dice, hablando de los falsos maestros impíos: ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos, ¿ven lo que le sucede a aquellos que viven en impiedad? Pedro no quiere esto para sus ovejas. Hermanos, vendrá el día del juicio, de lo cual habla Pedro en el capítulo 3, y vean lo que sucederá en ese día. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, ¿ven lo que sucederá al mundo y a los impíos en el día del juicio? Pedro no quiere esto para sus ovejas. Es como si Pedro les dijese: a la luz de esto, a la luz de lo que le sucederá a los impíos, ¿cómo no deben andar ustedes en santidad? Hermanos, si la impiedad traerá consecuencias terribles, dolor, muerte, fuego, el infierno será la prisión de los impíos por la eternidad. Entendiendo esto, ¿cómo no deben andar ustedes en santidad? Y son estas cosas. Es este amor pastoral, es este tono de urgencia que se conecta con lo cerca que está Pedro a punto de morir. Y por su amor por ellos, es que él hace énfasis en estas verdades para que ellos no experimenten el dolor que experimentarán los impíos, sino que experimenten el gozo, la paz y la bendición que experimentarán los piadosos. Por eso quiero que consideremos dos puntos en esta mañana en nuestro texto. En primer lugar, en los versículos 3 y 4, quiero que veamos la provisión divina. Y en los versículos 5 al 11, el esfuerzo prescrito. Asimismo, versículos 3 y 4, la provisión divina. Versículos 5 al 11, el esfuerzo prescrito. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Analicemos estos textos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, Pedro dice que aquellos que han sido salvados por la justicia de Jesucristo, se nos ha concedido un poder divino. ¿Vieron eso? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pedro está diciendo que todo lo que nos conduce a vivir la vida y a la piedad ya nos fue dado. Todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa ya nos fue dado. Se nos fue otorgado por su divino poder. Nuestro buen Dios nos ha dado los dones y los recursos para vivir una vida agradable a Él. ¿Ven eso? ¿Se acuerdan la semana pasada en el Salmo 51? ¿Cómo hablamos del perdón maravilloso que nos acerca a Dios? Cuando nosotros pecamos es como si Dios nos diese la espalda. Él no tiene ninguna relación con el pecado.
Dios aborrece el pecado. Pero cuando nosotros colocamos nuestra fe en Él y rogamos perdón por nuestras maldades, Dios se da vuelta y se acerca de nuevo a nosotros. Pero ¿saben qué? Dios se da vuelta, se acerca a nosotros, pero se acerca a nosotros con las manos llenas de dones y de regalos para que tú y yo podamos vivir la vida como Él quiere. Hermanos, Dios cumplirá su plan en nosotros, pero eso no anula la responsabilidad que tenemos nosotros. Hermanos, Dios no va a hacer la tarea por nosotros. Dios nos capacitará para nosotros cumplir nuestra tarea. Hermanos, nosotros siempre estamos esperando que alguien haga lo que a nosotros nos toca hacer. Siempre. Si se trata de nuestra nación, estamos esperando que otro haga lo que a los venezolanos le toca hacer. Si hay que proveer para nuestras familias, nosotros estamos esperando que otro haga lo que a mí me toca hacer. Y así en la iglesia, si necesitamos vivir una vida piadosa, yo estoy esperando que otro haga lo que a mí me toca hacer. Es tu responsabilidad y la mía. Dios nos ha dado todos los recursos. Dios te ha dado dones y muchos recursos para que los administres sabiamente en esta vida y así puedas gozar de una vida espiritual fructífera. Todo lo que corresponde a la vida y a la piedad ya te fue dado, pasado. El día en que colocaste tu fe en Cristo para salvación, se te otorgó un poder divino para vivir la vida que Dios quiere que vivas. El día que tú pusiste tu fe en Cristo para salvación, el día de tu nuevo nacimiento, ese mismo día se te fue otorgado todo lo que necesitas para vivir una vida piadosa. Todo esto viene a nosotros por el solo hecho de estar unidos a Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? Dios no solo nos da el perdón, nos da todos los recursos para vivir la santificación. Nadie puede decir, es que yo no puedo vivir una vida santa. Eso no es lo que dice aquí. Nuestro Dios, que es rico en misericordia y bondadoso con nosotros, nos dio todo para vivir una vida santa. Y Pedro le está diciendo, todo lo que ustedes necesitan, Dios se los dio. Quisiera ilustrarlo de esta manera. Imagina un muchacho que nació en una familia muy pobre. Él pasa la mayor parte de su vida desnutrido. Él es el objeto de desprecio entre sus amigos. Rara vez está limpio o correctamente vestido. Tiene poca educación y muy pocas expectativas acerca del futuro. Él se marcha y consigue varios trabajos. Y uno de esos trabajos es en un club campestre muy prestigioso. Estando allí trabajando, este joven conoce a una joven de una familia muy rica y esta joven se acerca a él y le pide que trabaje para ella. Y esto comienza con una relación muy larga entre este joven muy pobre trabajando para esta joven muy rica, tipo telenovela. Y esta relación larga entre ellos extraordinariamente culmina en un matrimonio. Tanto el joven pobre como la joven rica terminan casados. En un instante la vida de este joven cambió, ¿verdad que sí? Él es el recipiente de un nuevo estado, riqueza, poder y prestigio. En un instante. Y ninguno de estos privilegios él los obtuvo por algo que él haya hecho o haya merecido, ¿verdad que no? Él no trabajó nada de eso. Esto solo fue el resultado de una nueva relación. Cuando él entra en esta relación matrimonial, esta relación cambió lo que él es, lo que él tiene, cómo experimenta la vida y de cómo vivirá el resto de su vida. ¿Qué fue lo que cambió la vida de este joven? Su matrimonio, su nueva relación. Pues hermanos, así es en la vida cristiana. Cuando entramos por medio de la fe en Cristo en una relación con Dios. La Biblia lo describe como nuestro esposo. Y nuestro esposo es Dios, es todopoderoso y rico en misericordia. Al entrar en esta nueva relación, nosotros sin haber hecho nada y sin merecerlo, ahora cambia nuestro estado.
Ahora tenemos nuevos recursos, nuestra pobreza espiritual cambió, tenemos los recursos de nuestra mano por el solo hecho de cambiar de relación. Antes éramos bastardos y ahora hijos de Dios. Por el solo hecho de cambiar nuestra relación, cambió todo lo demás. Es lo que Pedro dice: aquellos que han creído en Cristo, se les ha dado todo el poder divino para vivir la vida cristiana. Y este poder, según el verso 4 de 1 de Pedro, 2 de Pedro 1, nos dice que este poder vino en nosotros por medio del conocimiento de Dios. Que según el verso 4, ese conocimiento son las grandes y preciosas promesas de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice el texto. ¿Para qué? Para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esa palabra allí en el original que dice nos ha dado, describe acción pasada con efectos continuos. ¿Ven eso? Algo que ya se nos dio y que tiene efectos poderosos en el presente, en tu vida cristiana y en la mía. Y dice que estas promesas que llegaron a nosotros, que ya nos fueron dadas, número uno, para que participaras de la naturaleza divina. Nosotros sabemos que si hay algo que necesita el hombre pecador, es una nueva naturaleza. Y por medio de este conocimiento y de experimentar este poder glorioso, se nos ha dado una nueva naturaleza. Y no solo eso, negativamente se nos ha dado para que ya no formemos parte de la corrupción de la carne. ¿Quién puede decir: es que yo no puedo crecer en piedad? ¿Quién puede decir: es que es imposible que yo fructifique espiritualmente con tantas tentaciones? Es que es imposible que yo pueda agradar a Dios. Es que es imposible que yo pueda vivir una vida piadosa. Es que es imposible que yo pueda vivir una vida santa. ¿Quién se puede atrever a decir eso? Todo lo que necesitamos para ser piadosos te fue dado. Todo. Por eso siempre he dicho, detrás de un no puedo hay un no quiero. Según este texto, todos los que están en Cristo Jesús pueden vivir una vida santa, pueden resistir la tentación. Cuando Satanás venga a sus vidas y les diga: convierte esas piedras en pan, los hijos de Dios pueden decir: no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Satanás se acerca y te diga que comas del fruto, que ciertamente no morirás, el Hijo de Dios tiene el poder para decir: no comeré de ese fruto. Tenemos los recursos a disposición para vivir una vida que a Dios le agrade. ¿Quién puede decir: yo no puedo resistir la lujuria? Ese texto dice que todo lo que necesitas para resistirla se te dio. ¿Quién puede decir: es que no puedo dejar de mentir? ¿Quién puede? Dice que se te dieron los recursos para hablar verdad con tu prójimo. ¿Quién puede decir: es que no puedo detener la ira? No, ahí dice que se te dio todo el poder para vencer el enojo y la amargura. ¿Quién puede decir: es que yo no puedo terminar de lidiar con la ansiedad y la depresión? Ahí dice que se te dio todo el poder para vencerlo. Tú tienes todos los recursos. Es que no puedo, pastor. ¿Dónde dice eso? Y sí dice que se te fue dado por medio de su divino poder. Se te dio un poder increíble para vencer la tentación, para que puedas experimentar la nueva naturaleza y huir de la corrupción de la carne. Es como aquella señora que llega a una mansión gigantesca y le dicen: usted va a terminar trabajando acá y tiene que limpiar toda esta casota. Y ella se asombra: ¿cómo es eso? Bueno, nosotros le daremos todos los implementos de limpieza. De hecho, son los mejores productos. Le daremos un excelente sueldo. Le daremos todas las herramientas que necesita para limpiar, el tiempo y las energías. Y le daremos las comidas. ¿Hay algún impedimento para que usted haga su labor, señora?
Ninguno. Se me ha dado todo lo que necesito. Dios dice en su palabra que Él nos dio todo lo que tú y yo necesitamos. Para que ames a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Para que te sometas a tu esposo como la iglesia a Cristo. Para que puedas cuidar de tus hijos y enseñarles la disciplina y el temor del Señor. Para que puedas huir de la impiedad. Para que puedas refrenar tu lengua. Para que puedas ser libre del enojo. Todo se te fue dado, hermano. Todo. Dime si nuestro Dios no es grandemente bondadoso. Se voltea a nosotros y nos da el perdón, pero junto con ello, toma, aquí están los dones y recursos que necesitas para agradarme. ¿Qué es esto? ¿Qué Dios tan majestuoso? Hermano mío, tienes todo lo que necesitas. Es que, pastor, es que vivo descontento, no sé cómo hallar gozo. Eso es imposible para mí, pastor. No, es posible, se te dio todo lo que necesitas. Hermanos, cada semana tú y yo cedemos al pecado porque hemos creído la mentira de que no podemos vencer. Hemos creído la mentira de que es más fácil o que seremos más felices cediendo al pecado que creyendo esta realidad. Es más, tanto poder tenemos a nuestro alcance que la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, ha morado dentro de ti. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios habitando en mí por la obra de su Hijo. Tengo todo el poder para vencer. Y es por eso que llegamos a nuestro segundo punto. Luego de ver la provisión divina, veamos ahora el esfuerzo prescrito. Y aquí voy a ir un poco más rápido. Dice el verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y encontramos todos los mandamientos que están en nuestro texto. Es como si Pedro les dijese: debido a todas las promesas que Dios ha entregado a los creyentes, debido al poder que han recibido, debido a todo esto, deben responder con el máximo esfuerzo para vivir para Cristo. Debido a que tienen todos los recursos a tu disposición, añadan a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Estas son las virtudes que el creyente debe buscar y que en Cristo puede buscar. Y la primera que Pedro añade es virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Esta palabra habla de excelencia moral. ¿Quién no puede brindar una excelencia moral a Dios? Que puede decir que no puede vivir una vida recta para su Dios. Según esto, todo lo que necesitas para ello se te fue dado. Y luego dice: añadir a vuestra virtud conocimiento. Y esta palabra habla de tener la mente bien esclarecida en cuanto al conocimiento de la verdad de la Biblia. ¿Quién dice que no puede encontrar gozo en la lectura de la Biblia? ¿Quién dice que no puede ser disciplinado en leerla para experimentar las bendiciones del Salmo 1? ¿Quién dice que no? Todo lo que se requiere para la vida y la piedad se te fue dado ya. Claro que puedes. Pedro, en sus últimas palabras, está dando un gran estímulo para que sus ovejas caminen en santidad. Hermano, ¿qué mayor estímulo es este de decirte que todo lo que necesitas ya lo tienes? Y luego dice Pedro: y añade al conocimiento dominio propio. Y este fluye de lo anterior, del exponerme y crecer en el conocimiento de la Escritura. Y ahora viene el dominio propio. Y esta palabra se usaba en relación a los atletas que buscaban autodisciplinarse para poner sus cuerpos en sumisión. Atletas que debían abandonar ciertas cosas, abstenerse de ciertas actividades, abstenerse de ciertos alimentos para lograr su meta. Pero ese abstenerse o autodisciplinarse en un trabajo difícil. Y algunos dirán: pastor, a mí sí me cuenta ser disciplinado con la lectura de la Biblia, con la oración, con mi devoción, mi adoración y mi servicio a la iglesia.
Pues Pedro dice que los recursos para que cultives el dominio propio ya te fueron dados. Sí puedes, mi hermano. Sí puedes poner la carne en sumisión. Sí puedes crecer en dominio propio. Sí puedes. ¿Quién dijo que no? Y a eso le añade paciencia. Esa palabra habla de perseverancia y resistencia. ¿Pero para qué? Para hacer lo correcto. Perseverancia y resistencia para hacer lo correcto. Y habla de resistir tentaciones y soportar las pruebas. ¿Cuántos de ustedes nos dicen, es que es imposible para mí resistir la tentación? ¿De dónde sacaron eso? No es que el ambiente donde yo trabajo, pastor, si usted viera, es que el barrio donde yo vivo. Bueno, déjame recordarte que Adán pecó en el Edén, donde tenía todos los privilegios. Y Cristo venció en el desierto rodeado de fieras. Así que tu problema no es el lugar. Está aquí. Detrás de un no puedo, hay un no quiero. Se te dio todo lo que necesitas por medio de su divino poder. Se te dio todos los recursos para cultivar esta paciencia de soportar las tentaciones y las pruebas. No importa cuán dura sea, se te dio el poder. Tu Padre Celestial que te ama, te ha capacitado para cumplir tu tarea. ¿Cómo vamos a decir que no? ¿Cuál va a ser la excusa? Pero dice, añade a la paciencia piedad. Y esta palabra significa reverencia a Dios. Habla de una adoración auténtica. Está diciendo que se nos ha capacitado, se nos ha dado todo el poder y todos los recursos para ofrecer una adoración fervorosa, reverente y gozosa al Señor. No está de más decir que la adoración en la Biblia se conecta con la obediencia. Tenemos los recursos para llevar una vida de adoración auténtica de lunes a lunes. Tenemos los recursos para caminar en santidad de lunes a lunes. Tenemos todo. Nuestro Dios nos ha capacitado. Eso sí, Él no va a cumplir la tarea por nosotros. Tú tienes una responsabilidad. Pero tu Dios que te ama tanto, te dio lo que necesitas para cumplirla. Y ahora pasa Pedro del plano vertical al horizontal y dice, ahora añadan a la piedad afecto fraternal. Está hablando de amor por los demás. ¿Cuánto puede decir? Es que a mí me cuesta amar a fulano, es tan difícil de amar. No, se te dieron todos los recursos para amar. ¿Sabes a quién? Incluso a tus enemigos. Ustedes dirán, pero si a mí me cuesta tanto amar como debería mi esposa, pues se te ha capacitado para amar aún a tus enemigos más grandes. Tienes todos los recursos. Eso y que perdonar no puedo. No es que no puedes. Es que no quieres. Porque se te dio todo, el poder divino para hacerlo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia y poder. Y luego Pedro añade algo más. Añaden al afecto fraternal amor. Y esta palabra habla del amor ágape, habla de sacrificio y desinterés. ¿Quién dice que no puede amar sacrificialmente? ¿Quién dice que no puede estar más preocupado por los intereses del otro que por los suyos? Se te ha dado todo, mi hermano. Y me encanta lo que dice Pedro en los versículos 8 al 9. Acompáñenme allí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Las anteriores. Y dice, el que tiene estas cosas, si le abundan en ustedes, no solamente que las posean, sino que abunden en ustedes, ¿saben qué pasará? No estarán sin actividad, ociosos. Y esta palabra también significa inservibles. No estarás inservible, ni sin fruto. Hablando de algo estéril.
¿Quién quiere tener en su casa un árbol que no da fruto? ¿Quién quiere tener un árbol seco en la ventana de su casa? Nadie. Todos queremos tener buenas flores, árboles que florezcan. Pues dice, si estas cosas están en ustedes y abundan en ustedes, no te dejarán estar ni ociosos ni sin fruto. O sea que esto garantiza una vida fructífera. Pero ¿dónde comienza esta vida fructífera? En la fe en Cristo, y luego se te otorga el poder, los recursos para que vivas de esta manera que a Dios le agrada. Hermanos, y dicen en el verso 9, pero el que no tiene estas cosas es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La idea es que es incapaz de discernir su verdadera condición espiritual. Dice que no es capaz, olvida la purificación de sus antiguos pecados. Tal negligencia lo hace incapaz de confiar en que fue limpiado y rescatado de su vida antigua. Ahora no puede tener la seguridad de salvación. ¿Y saben qué dice el texto? El que no tiene estas cosas ni abunda en ella, cometerá sus antiguos pecados otra vez. Lo que dice Pedro en el capítulo 2 acerca de los falsos maestros. Y hay unos beneficios que están en los últimos versículos, versos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una recompensa en los cielos. No caerán jamás. De aquí, de esto vendrá la entrada al reino. Hermanos, todo esto se convierte en un estímulo para los hermanos. Y quiero que lo sea para ti y para mí también. En esta vida espiritual abundante hay recompensa. Hermanos, la seguridad en esta vida y las riquezas del cielo son beneficios de la diligencia y la productividad espiritual. Hermanos míos, ¿qué diremos a Dios hoy después de esto? ¿Es que no puedo, Dios? ¿Es que no puedo decir no al pecado? ¿Es que no puedo decir no a la impiedad? Es que, bueno, no somos perfectos. Todo lo que necesitas, vuestro Padre que te ama te lo dio. Estás capacitado para vivir una vida piadosa. Y este es el deseo de todos los pastores, que sus ovejas sean fructíferas espiritualmente. Si hay algo que produce dolor en nosotros, es ver a ovejas que no crecen. Y si hay algo que podemos hacer por ustedes, aparte de orar, es estimularles con la verdad, a recordarles que ustedes, mis amados hermanos, tienen todo lo que necesitan. Tienen todo para vivir la vida cristiana de una manera que le agrade al Señor. Tienen todo lo que necesitan para vivir vidas santas y gloriosas. Y es allí donde yo quiero que ustedes se aferren y que dejen de creer esa mentira de que no pueden. Como el apóstol Pedro, los pastores de Trono de Gracia, no queremos que ustedes experimenten el terrible juicio que experimentarán los impíos, sino que experimenten el gozo y la paz que experimentarán los piadosos. Tenemos todo lo que necesitamos para agradar a Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a tener presente siempre esta verdad. Oremos. Oh Dios mío, gracias, gracias, muchas gracias.